Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, la historia de San José de Calasanz, fundador de los padres Escolapios del año 1648. Pongamos atención, mis hermanos, y abramos el entendimiento. Y dice así su historia. Un cardenal que después fue sumo pontífice llamó a San José de Calasanz un segundo Job, porque tuvo que sufrir persecuciones como el santo Job de la Biblia. Nuestro santo fue sepultado el 26 de agosto del año 1648. Nació en Aragón, España, en 1556, hijo del gobernador de la región. Su padre deseaba que fuera militar, pero los religiosos que lo instruyeron en su niñez lo entusiasmaron por la vida sacerdotal y le pidió que le dejara hacer estudiar eclesiásticos. Desde muy pequeño su gran deseo era poder alejar el mal y el pecado de las almas de los demás. En el colegio se burlaban de él los compañeros porque les parecía demasiado piadoso, pero poco a poco, con su amabilidad, los fue ganando a su favor. Siendo universitario, tuvo que huir de la ciudad donde estudiaba porque una mujer joven pretendía hacerle pecar. Imitaba así a José el de la Biblia, que prefirió perder cualquier amistad, aunque fuera persona de alta clase social, con tal de no ofender a Dios. Su padre deseaba que José fuera el heredero administrador de sus muchos bienes y riquezas, pero en una gravísima enfermedad, el joven le prometió a Dios que si le concedía la curación, se dedicaría únicamente a trabajar por la salvación de las almas. Se curó de la enfermedad y entonces el papá le permitió cumplir su promesa y fue ordenado sacerdote. Ya antes se había graduado de doctor en la Universidad de Alcalá. Como tenía fama de gran santidad y de mucha sabiduría, el señor obispo le concedió puestos de mucha responsabilidad. Primero lo envió a una región montañosa, donde la gente era casi salvaje y muy ignorante en la región. Allá, entre nieves y barrizales y por caminos peligrosos, se propuso visitar familia por familia para enseñarles la religión y el cambio total. En Barcelona existía una terrible pelea entre dos familias de las principales de la ciudad, con grave peligro de matanzas. San José fue enviado a poner la paz y logró que se casara un joven de una de las familias con una muchacha de la familia contraria, y así volvió a hacer paz entre los que antes eran enemigos. El señor obispo de Urgel lo nombró su vicario general, el más alto puesto en la diócesis después del prelado. Pero él sentía una voz en su interior que le decía: váyase a Roma, váyase a Roma. Y en sueños veía multitudes de niños desamparados que le suplicaban se dedicara a educarlos. Así que, renunciando a sus altos puestos y repartiendo entre los pobres las grandes riquezas que había heredado de su padre, se dirigió a pie a la ciudad eterna. En Roma se hizo socio de una cofradía que se dedicaba a enseñar catecismo a los niños y se dio cuenta de que la ignorancia religiosa era total y que no bastaba con enseñar religión los domingos, sino que era necesario fundar escuelas para que los jóvenes tuvieran educación e instrucción durante la semana. En ese tiempo los gobiernos no tenían ni escuelas ni colegios, y la juventud crecía sin instrucción. Se reunió entonces con unos sacerdotes amigos y fundó su primera escuela en Roma. Su fin era instruir la religión y formar buenos ciudadanos. Pronto tuvieron ya 100 alumnos. Tenía que conseguir profesores y edificios, porque los gobiernos no costeaban nada de eso. Pronto fueron llegando buenos colaboradores y los alumnos fueron ya 700. Más tarde, eran ya 1000 jóvenes que estudiaban en las escuelas dirigidas por José y sus amigos. En sus ratos libres, se dedicaba a socorrer enfermos y necesitados, especialmente cuando llegaban la peste o las inundaciones. Con su amigo San Camilo, eran incansables en ayudar. A sus institutos educativos les puso por nombre Escuelas Pías, y los padres que acompañaban al padre Calasanz se llamaron Escolapios. Después de un par de años ya había escuelas pías en varias partes de Italia y en otros países. Ahora los padres Escolapios
tienen 250 casas en el mundo, dedicadas a la educación, con 1630 religiosos. Son estimadísimos como educadores. Los envidiosos empezaron a hacer llegar quejas contra las escuelas pías, y el sumo pontífice Clemente VIII envió a los sabios cardenales Baronio y Antoniani a que hicieran una visita sorpresa a las tales escuelas. Los dos cardenales se presentaron repentinamente, sin previo aviso, y encontraron que todo funcionaba tan sumamente bien que el Papa, al escuchar su excelente informe, se propuso ayudarlos mucho más adelante. Algo parecido hizo más adelante el Papa Paulo V, al darse cuenta de lo bien que funcionaban las escuelas del padre Calasanz, les concedió toda su ayuda. Y en verdad que la necesitaban, porque las dificultades que se les presentaban eran muy grandes. El padre Calasanz tenía una gran fuerza, y un día se echó sobre las espaldas una pesadísima campana, y se subió por una escalera para llevarla a la torre. Pero la escalera se partió, y él cayó con la campana, y se rompió una pierna. Duró varios meses en cama, entre la vida y la muerte, y desde entonces su falta de salud lo hizo sufrir mucho. Pero los mayores sufrimientos le iban a llegar de otra manera totalmente inesperada. Recibió el padre Calasanz como colaborador a un hombre ambicioso y lleno de envidia, el cual se propuso hacerle la guerra y quitarle el cargo de superior general. Por las calumnias de este hombre y de varios más, nuestro santo fue llevado a los tribunales, y solamente de la intervención de un cardenal obtuvo que no lo echaran a la cárcel. Él repetía: me acusan de cosas que no he hecho, pero yo dejo a Dios mi defensa. El envidioso logró a base de calumnias que a San José Calasanz le quitaran el cargo de superior general, y después las acusaciones mentirosas llegaron al punto que la Santa Sede determinó acabar con la congregación que el santo había fundado. San José, al escuchar tan triste noticia, repitió las palabras del santo Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Afortunadamente después se supo la verdad, y al fundador le fueron restituidos sus cargos, y la comunidad volvió a ser aprobada, y ahora está extendida por todo el mundo. Dicen que San Alfonso de Ligorio, cuando estaba fundando la comunidad de los padres redentoristas y encontraba fuertes dificultades y oposiciones, leía la vida de San José de Calasanz para animarse y seguir luchando hasta conseguir la definitiva aprobación. En agosto del año 1648, a la edad de 92 años, pasó este gran apóstol a la eternidad a recibir el premio de sus grandes obras apostólicas y de sus muchísimos sufrimientos. Que Dios nos mande siempre muchos educadores como él, y que su ejemplo nos lleve a recordar aquel famoso dicho de Jesucristo: es necesario padecer en la tierra para entrar en la gloria eterna. Lucas 24:26. No hay comparación entre lo poco que sufrimos en esta tierra y lo mucho que gozaremos en el cielo. Esta fue la historia de San José de Calasanz, fundador de los padres escolapios. Fíjense bien, en aquel tiempo no había escuelas para los jóvenes, entonces la juventud estaba totalmente sin ninguna educación. Entonces este padre, San José, se dedicó a fundar escuelas para que los jóvenes fueran instruidos en la fe, y a llegar al poco tiempo también a poder ser sacerdotes y crecer en la fe hacia Dios. En eso se dedicó mucho este padre Escolapio, el cual fundó esas escuelas llamadas Escolapias. Y cuando fundó esa escuela, hubo tantos alumnos que se fueron regando las escuelas por toda la ciudad italiana, pero más tarde llegan al mundo entero. Ahorita en la actualidad, mis hermanos, hay muchas escuelas de esas en todo el mundo, gracias a estos santos que dedicaron todas sus fuerzas y toda su fe en el Señor para poder lograr hacer esto. Este hombre, siendo rico, siendo de una familia muy adinerada, él decidió dejar todo e irse a Italia, y cuando llega a Italia se encuentra con esta novedad de que todos los jóvenes
no tienen ninguna instrucción sobre nuestro Dios y sobre cómo deben de comportarse ante la sociedad. Hermanos, gracias a muchos de estos santos, hoy en la actualidad hay muchos jóvenes que han podido llegar a ser sacerdotes. Desafortunadamente, hoy en la actualidad ya no hay tantos sacerdotes porque no hay fundadores como en aquel entonces. Fundadores que se dedicaran en su totalidad a enseñar a los jóvenes a que entren de religiosos y así poder llegar a ser un día sacerdotes, al igual como lo fueron ellos. Grandes santos que dejaron todo por seguir a Dios nuestro Señor, por ayudar en la iglesia para que la gente sea instruida. Hermanos, esto es algo grandioso que este gran santo San José Calasanz se dedicó a llevar a cabo gracias a que sus oraciones, porque estos hombres oraban muchísimo para que Dios les ayudara. Este padre fue comparado con el santo Job porque sufría mucho y le ponían muchas calumnias, pero él siempre, como le podemos escuchar aquí en su historia, le dejaba todo a Dios nuestro Señor, que él se hiciera cargo para que las calumnias poco a poco se fueran de él. Hermanos, si nosotros le dejamos todo a Dios, Dios nos va a cuidar y va a alejar todo mal de nuestro lado. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.